Vamos a empezar con el video de esta sesión. Para esto, vamos a demostrar la siguiente proposición que dice lo siguiente. ¿Vale? Sea f una función definida sobre un rectángulo, subconjunto de Rn a R, integrable sobre el rectángulo, tal que la función es positiva para toda x, para toda x en el rectángulo, para toda x en el rectángulo, si f es continua en x0 y la función es positiva en ese punto, entonces la integral sobre r de f pues es positiva. Y bueno, recordando más o menos un análogo a cálculo 2, pues o esto viene de la idea cuando decíamos, si una función es continua y positiva, pues es positiva en toda una vecindad de radio delta, ¿no? Entonces, justamente nos aprovechamos de esa vecindad, vamos a aprovechar esa vecindad de radio delta o de esa bola de radio delta. ¿Para qué? Porque en esa parte, pues sabemos que al ser positiva, de hecho es positiva mayor a una, ni siquiera positiva, sino es positiva mayor que una constante positiva, ¿no? Entonces, eso va a garantizar que el ínfimo pues sea positivo, ¿no? Entonces, pues en esa vecindad donde el ínfimo va a ser positivo, vamos a tomar una partición y ya ese pedacito que va a sumar positivo va a hacer que la suma inferior pues sea positiva, ¿no? Por lo tanto, pues ya podamos determinar que la integral debe ser positiva, ¿no? Entonces, prueba de esto. Entonces, bueno, pues f de x0 pues es un número que es positivo, ¿no? Entonces me tomo la mitad y sigue siendo positivo. Entonces, como f es continua en x0, ¿no? Entonces existe una delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que esta delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que, en este caso es f de x0 sobre 2, ¿no? Entonces lo que hacemos en este caso nada más es deshacer la desigualdad. Esto implica que menos f de x0 sobre 2 es menor que f de x menos f de x0, y esto es menor que f de x0 sobre 2, ¿no? De aquí la parte que nos vamos a agarrar, pues vamos a sumar, déjame pensar, voy a sumar f de x0 y entonces aquí me va a quedar f de x0 sobre 2 es menor que f de x0 más 3 medios de, bueno, aquí es menor que 3 medios de f de x0, ¿no? Entonces, la parte que nos va a importar es que si, déjenme ver, aquí es este es f de x, porque sumé f de x0. La parte que nos va a importar es que f de x va a ser, no, esa no, esa es la otra. Entonces va a ser que f de x0 sobre 2 va a ser menor que f de x para toda x está en la bola de radio delta con centro en x0, ¿no?
o dicho de otra manera, que la norma de x menos x0 sea menor que delta. Entonces aquí lo que hice fue decir, bueno, por aquí está el rectángulo, ¿no? Y el punto pues x0 está por aquí, ¿no? Entonces yo sé que existe una bola de radio delta, ¿no? De tal manera que la función aquí no solamente va a ser positiva, sino que además va a ser superior a un número positivo, ¿no? Entonces la función pues realmente aquí se ve muy levantada, ¿no? Por lo que su ínfimo debería de ser un número positivo, ¿no? Y a lo más, a lo menos va a valer f de x0 sobre 2, ¿no? Vendría siendo como esto. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es pues, simplemente decir, pues tomemos una partición de tal manera, ¿no? Que uno de los subrectángulos inducidos contenga la bola de radio delta concentre en x0, ¿no? Eso siempre se puede hacer porque en caso de que, ¿cómo podamos decir? O sea, nuestra bola de radio delta pues vive dentro del rectángulo, ¿no? Entonces, siempre podemos construir una partición de tal manera que uno de los subrectángulos inducidos pues contenga la bola, ¿no? ¿Vale? Entonces, justamente vamos a decir eso, o sea, sea pi una partición tal que eh, alguno de sus subrectángulos inducidos, eh, no sé, llamémosle, nada por llamémosle RL, es tal que la bola de radio delta con centro en x0 está contenido en RL, ¿no? Entonces, si esto pasa, entonces ya suponiendo que esto pasa, entonces si yo calculara la suma inferior de f con respecto a esta partición, pues esto es la suma desde que i es igual con 1 hasta acá, ¿no? De mi multiplicado por la medida del RI, ¿no? Que pues esto pues yo lo puedo pensar como ml, ¿no? Por la medida de RL más la suma de la i distinta de L hasta acá, ¿no? De los MIs por M de RI, ¿sale? Entonces, como la función siempre es positiva, pues el ínfimo es positivo y este rectángulo es positivo. Entonces, esta parte de este lado, yo sé que pues es ML por la medida del rectángulo L más 0, ¿no? Porque sé que al menos todos estos términos pues son positivos. Ahora, aquí lo importante es decir, ¿cómo podríamos decirlo? El MDRL, el ML más bien, acuérdense que es el ínfimo de la función tal que x está en RL, ¿no? Entonces, si yo me fijo en los conjuntos correspondientes, el ínfimo de los f de x tales que x está en la bola de radio delta con centro en x0, este conjunto, no es más, antes de meter ínfimos, este conjunto que está aquí es más, que está contenido en el que viene del otro ínfimo, que es el f de x, tal que x está en RL, por el hecho de que RL, de que la bola de radio delta está contenida en RL, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con sus ínfimos? Bueno, el ínfimo de todos los puntos que están, o sea, si x está en la bola de radio delta con centro en x0, entonces necesariamente acuérdense que f de x0 sobre 2 es menor o igual a f de x, ¿no? Y entonces, esto lo que quiere decir es que f de x0 entre 2 es una cota inferior de este conjunto, ¿no? Por lo tanto, acuérdense que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Eso quiere decir que f de x0 sobre 2 debe ser por lo menos el ínfimo de f de x tal que x pertenece a la bola de radio delta con centro en x0, ¿no?
Pero además, por esta contención de conjuntos, si el conjunto es más grande, pues el ínfimo tiende a ser más grande. O sea, el ínfimo tiende a ser ¿cómo es esto? Si el conjunto es más grande, es más grande, ¿no? Entonces, eso quiere decir que lo tomamos al revés. O sea, fíjense, en el dibujo nosotros dijimos que, que, el- que la partición fue de tal manera que, que la bola se quedaba contenida, ¿no? Pero el problema que tiene eso es que estos puntos que están acá, pues a lo mejor bajan más, ¿no? Entonces necesito pensarlo al revés. O sea, fíjense, porque me quedó la desigualdad al revés, entonces ahí es donde nos damos cuenta. Entonces aquí tenemos nuestro rectángulo y esta es nuestra bolita, ¿no? Entonces, nuestra bolita puede ser muy pequeña, pero no importa. Si es muy pequeña, me tomo una partición lo suficientemente fina, de tal manera que, que me quede un subrectángulo, pero metido en la bola de radio delta. Entonces me tomo una partición fina, ¿no? Entonces, este que está aquí ya se quedó, ¿no? Entonces, es al revés, ¿no? O sea, en ese sentido es tal que, aquí en vez de poner esto, es que el rectángulo esté contenido en la bola de radio delta con centro en X0. Entonces, si pedimos eso, la contención acaba al revés, esta que está aquí. Entonces, esta contención va para acá. ¿Y eso qué quiere decir? Si este conjunto que tiene más puntos, su ínfimo, bueno, si un conjunto es más grande que otro, el ínfimo del más chico, pues es más grande, ¿no? O sea, es como que entre más grande es tu conjunto, más chance el ínfimo tiene de ser más chico, ¿no? Entonces esto es menor o igual al ínfimo de f de x, tal que x está en RL, ¿no? Y entonces esto implica, por lo tanto, lo que acabamos de decir es que f de x0 sobre 2 es menor o igual a ml, ¿no? Y si nos regresamos a esta parte, entonces eh, lo que tenemos es que esto es mayor o igual a f de x0 sobre 2 por eh, la medida de L. No, por la medida del rectángulo L, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Sí, perfecto. Y esta parte a su vez es mayor que 0. ¿Por qué? Porque como no es un rectángulo, acuérdense que estamos partiendo del hecho que no tenemos rectángulos degenerados, esta parte es positiva, y habíamos quedado que f de x0 sobre 2 era positiva, entonces esta parte es positiva, por lo tanto, la suma inferior de f con respecto a la partición, pues es mayor que 0, ¿no? Y ahora, la suma inferior de f con respecto a pues este es menor o igual a la integral inferior de f, porque acuérdense que este es el supremo de las sumas inferiores. Y como estamos pensando que la función es integrable, pues es lo mismo, ¿no? Entonces ya por tricotomía, simplemente tenemos que la integral de r de f, pues es positiva, ¿no? Y eso termina la demostración. Entonces, el chiste simplemente es de esa idea, de acuérdense que si la función es positiva en un punto y es continua, entonces va a ser positiva en toda una vecindad de radio delta y simplemente hacemos la partición lo suficientemente fina de tal manera que uno de los rectángulos se quede contenido en la bola y entonces ese rectángulo se va a ver, la función en ese rectángulo como está dentro de la bola va a ser positiva y positiva superior a una cantidad positiva y entonces cuando calculemos la suma inferior, pues por lo menos esta parte que está aquí nos está dando un número mayor que 0, ¿no? Y entonces de ahí pues podemos concluir que la integral tiene que ser positiva. ¿Vale? Aquí yo lo estaba pensando al revés, pero nada más, no importa, no fue un detalle tan grande, simplemente, pues lo pedimos al revés y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, pues más bien como creo que más yo lo pondría más como un corolario, pero el siguiente resultado es sea f una función definida sobre un rectángulo
de Rn a R integrable sobre R tal que la función es positiva para toda x en R, entonces la integral de R de f es mayor que 0. ¿Por qué este es un corolario? Porque acuérdense que nosotros ya habíamos demostrado un teorema que decía que si la función es integrable, entonces existe un punto en el interior del rectángulo en donde la función es continua. Entonces, si quieren, pónganle prueba. Entonces, por teorema anterior, existe x0 que pertenece al interior del rectángulo, tal que f es continua en x0, ¿no? Y bueno, como f de x es mayor o igual que 0 mayor que 0, perdón, para toda x, que pertenece a R, en particular, ¿no? Lo es para x0. Es decir, f de x0 también es positivo, ¿no? Y entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la función siempre es mayor o igual a 0. Ajá. O sea, es mayor, pero en particular, pues es mayor o igual. Acuérdense que ese se vale con que sea mayor o con que sea 0. Y que además, en el punto f de x0 es positiva y continua, ¿no? Entonces, por el teorema, aquí vas a ponerle por un teorema pasado, porque no es como tal el anterior, pues ya lo vimos. Entonces, por un teorema pasado, y aquí ahora sí, por el teorema anterior, entonces esto implica que la integral sobre RDF pues es positiva, ¿no? Entonces realmente pues este teorema, este corolario, ¿no? De que si tienes una función integrable que es donde la función es estrictamente positiva, su integral es positiva, pues simplemente es un corolario de esta proposición que demostramos, que si es mayor o igual que 0 y continúa en un punto y positiva, entonces la integral es mayor que 0. Y del otro que nos dice que si la función es integrable, entonces existe un punto de continuidad en el interior del rectángulo, ¿no? Pero bueno, digo, estos teoremas son relativamente sencillos de demostrar. Y yo creo que para este video está bien aquí. Vamos a segmentar, yo creo, otra sección para demostrar una versión del, del valor promedio, ¿no? De integrales, ¿no? Así como en cálculo 2 demostramos un valor medio, también en cálculo 4 vamos a demostrar pues, una versión que se parezca al valor promedio, ¿no? Entonces, pero creo que es más conveniente que se lo dejemos en una sección aparte, ¿no? Entonces, aquí le dejaría en esta sección.